Sebastián Ferrada. Él es tenor. Él nació en Montevideo, es uruguayo. Inicia sus estudios de canto en Chile mientras estudia economía en la Universidad Católica en ese país. En el 2008 se establece en Milán, Italia, donde estudia con Vincenzo Mano en la Accademia Internazionale della Musica y en la Academia del Teatro alla Scala de Milán. Actualmente estudia con el barítono Federico Longhi. Inicia su carrera de solista en el año 2010 con el rol de Checo, El Mondo de la Luna de Joseph Haydn, y Edgar en la ópera homónima de Puccini. Es primer premio en el noveno concurso internacional AIDA organizado por la Fundación Fondazione Arena di Verona y debuta con esa compañía en el 2012 como Radamés en el Teatro Filarmónico. A partir de ese momento su carrera se internacionaliza, extendiéndose a otros importantes teatros europeos y mundiales. Manrico, El Trovatore, con la Croatian National Opera de Zagreb, Festival de Massa Marítima, Pinkerton hizo de Madame Butterfly, en el Teatro Massimo Bellini de Catania y Teatro Argentino de La Plata en Argentina, y García Borbón de Vigo en España. Mario Cavaradossi de Tosca en el Festival Lírico Umbro, Radamés Aida en el Teatro Filarmónico de Verona y Ópera Nacional Griega en Atenas, Grecia, Torbeno y Chardana en el Teatro Lírico de Cagliari, Filadés Ifigenie Tauridé de Novaya, Ópera de Moscú, Nemorino de Lisir Amor, Teatro Verdi di Busseto, Hoffman, los cuentos de Hoffman, Teatro Sociale di Como y Macedonian National Opera, Skopje. Ricardo en Un ballo in maschera, en el Teatro Cervantes de Málaga, en España, en Jovellanos de Gijón, y Lírico Experimental de Spoleto. Checo, El Mondo de la Luna, Teatro Bonci di Cesena, Nemorino, L'Elisir de Amor del Teatro Verdi di Busseto, Alfredo Germont de La Traviata con la Croatian National Opera. Y bueno, podría realmente hablar en todos los festivales más importantes que estuvo, y también él participó en en la ópera Carmen, aquí en el Teatro Nacional de Honduras, en el Teatro Manuel Bonilla, justamente el año pasado. Entonces, como ven, es una persona que en primer lugar está haciendo muchísimo su carrera. En su carrera, en este momento, él vive en Italia, está ahora en Milán. Y yo creo que es muy importante este encuentro, porque además es muy importante comentarles que no es un simple conversatorio en el que él va a hablar, ustedes nos van a escuchar y nos quedamos solamente con el conocimiento teórico, sino van a poder hacer un poco el conocimiento práctico, y sobre todo la idea es de crear la escuela de canto lírico aquí en Honduras con la escuela Victoriano López, seguramente a cargo del maestro Sebastián, porque además él ya conoció Honduras, le encantó el país y tiene muchas ganas de poder volver, y realmente creo que podría ser un honor y un placer. Pero esto obviamente va a depender sobre todo de ustedes, los estudiantes, de los jóvenes, el interés y realmente aprovechar el momento que estamos teniendo. Voy a ver si el maestro en este momento estará ya presente. Y vamos. Ah, aquí está. Perfecto, perfecto. Lo estoy viendo. Muy buenas tardes, buenos días y buenas tardes, maestro ¿Cómo Sebastián. está, ¿Qué maestro tal? Monte? Muchísimo gusto. Pues ahorita voy a encender la cámara. Aquí estamos. Voy a encender la cámara y estamos aquí. Ah, ahí está el maestro Monte. Aquí ¿Cómo estoy, le aquí va? estoy. Muy bien, gracias. Aquí, como ve, estamos con los estudiantes de la escuela Victoriano López, la mayor parte, y también estoy viendo que hay invitados externos que me da muchísimo placer, gente que está muy interesada en poder escucharte, en poder realmente adquirir tal vez algo nuevo y tal vez lograr un poco de los sueños que muchos han tenido, porque es importante saber que el canto, que la voz es el primer instrumento y lo tenemos todos. Entonces, realmente qué mejor poder tener una guía y tenerte en ese momento acá con nosotros para que nos puedas hablar de todo lo que tú has hecho, de todo lo que haces y de que no es para nada imposible poder hacer eso y más para muchos de estos jóvenes que están acá, ¿verdad? Sí,
Bueno, pues no, realmente un placer. Antes de comenzar todo, Maestro Sebastián, no sé si puedes contarnos un poquito, en primer lugar, cómo están viviendo ahorita, porque esa es la pregunta de todos estos conversatorios. ¿Cómo están viviendo en este momento la pandemia? ¿Cómo ha sido para la parte artística y para tu carrera y para la carrera de los demás músicos este periodo? Y bueno, sí, sobre todo esos puntos positivos y negativos que creo que son importantes ver lo que está sucediendo ahora para introducir a todo este pequeño encuentro. Sí, a ver, Italia fue el primer país de Occidente que tuvo problemas con el tema del virus Claro. y por lo tanto fuimos los primeros en estar muy alarmados por este tema y donde se cerró todo. Eh, mm, Bastante traumático fue para el país, aunque la verdad es que también, por lo menos desde el punto de vista personal, lo digo, resultó ser una oportunidad para estudiar, para profundizar algunas cosas para las cuales uno no tiene normalmente mucho tiempo y ahí uno dispone de un montón de tiempo porque no tiene nada que hacer. Y, y, y mucha gente se me acercó en ese periodo para estudiar canto. Y, Ah, y otros que ya estudiaban canto conmigo profundizaron ese estudio. Las herramientas de Internet funcionan muy bien y por lo tanto, desde el punto de vista personal, fue un periodo bastante positivo, extrañamente, y nada, se pasó como un momento distinto, pero con conclusiones buenas. buenas. Y en este momento, ¿cómo están viviendo ahorita en Italia Ahora prácticamente? ¿Cómo va? estamos en periodo de reapertura, está todo abierto, se toman algunas precauciones, pero bastante pocas. La gente está igualmente con un poco de susto Claro. y se nota, digamos, hay poca gente en la calle, hay poca gente en los restaurantes, en los bares. Además, como no están funcionando ni los colegios ni las universidades, las ciudades grandes como Milán, que reciben muchos estudiantes del resto de Italia e incluso del extranjero, están relativamente vacías. Claro, 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 pero, claro. pero volviendo a una especie de normalidad. Pero todo, o sea, todo el comercio, todo está abierto en este momento y todo. Y a mí como había un artículo que he leído que también me hacía, me causaba un poquito de comicidad, que decía, bueno, mitad prácticamente tienen miedo de ir a un restaurante y la otra mitad que quiere ir no tiene dinero. Entonces eso es lo que está pasando también. No, es un modo de decir, porque además ha sido una crisis muy fuerte, ¿verdad? El Tema tema económico económico y todo. ha pegado fuerte y Claro. seguirá pegando fuerte, obviamente, pero yo creo, ¿sabes qué es más el miedo? Más el miedo, sí, 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 Es sí. más el miedo y el hecho de que mucha gente, digamos, yo no he salido de Milán, pero solo una vez, creo, desde que se reabrió, y por lo Ujú. tanto he estado siempre acá. Eh, Está vacía la ciudad de gente joven, de estudiantes, de alumnos de colegios y tal. La gente ha aprovechado, y además hay mucha gente que está trabajando a distancia en sus Claro. oficinas, y por lo tanto esa gente aprovechó y se va para la casa en el mar, para la casa en el pueblo de origen, para donde vive la nona, o para la montaña, para donde sea, y trabajan desde allá. Y por lo Entonces tanto, las la ciudades ciudad prácticamente casi vacías, ¿no? sí se nota. Y después hay otra gente, otro porcentaje que tiene miedo y no sale. Claro, 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 claro. Bueno, bueno, sí, es una situación igual. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos todavía en toque de queda absoluto. Lo sé, lo sé, Imagínate. lo sé. Lo sé. Y podemos salir solamente una vez cada 2 semanas con el carnet de identidad, con el número final. Cada 2 semanas podemos salir, en teoría, cada persona que vive acá. Imagínate. A mí era la anterior semana que pude salir y esta semana no puedo salir para nada hasta la próxima semana. Pero bueno, Pero cuando bueno. puede salir todos los días, No, 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 no. Se puede salir una vez cada 2 semanas. Nada un más. día. Un día cada 2 semanas. O sea, para ir al mercado, para ir. Qué Obviamente las bien. familias, tal vez el esposo tiene un día, la esposa tiene otro día, entonces cada uno se Claro. va en eso, aprovechan, pero una vez cada 2 semanas por persona. Entonces es No, acá bastante. nunca se cerró, acá no, nunca se cerró tanto.
Acá uno podía salir incluso todos los días si quería, para ir a Ya, comprar, para ir a las pocas cosas que estaban abiertas, pero se podía salir todos los días si uno quería. se podía, sí. No, ahorita en teoría no se puede, pero tampoco hay tantos controles. Y uno si sale a la calle, en realidad hay mucha gente también en la calle. No se Ah, sabe si todos son. Pero bueno, son esas tienen todos el situaciones. mismo número de documentos. Sí. Bueno, querido Sebastián, mira, te quería hacer una pregunta. Entonces, cuéntanos Ok. un poquito de lo que tenemos que hablar. Cuéntanos un poco sobre tu vida, sobre tu carrera. ¿Por qué has comenzado a estudiar canto? Y además, como estamos viendo, tú estudiabas economía, ¿verdad? También en la Estudié universidad. economía, Y terminé todo, y trabajé como economista. mira, es interesantísimo. No sé si nos puedes contar un poquito eso antes de comenzar a hablar con todos estos jóvenes, porque es importante que sepas que los jóvenes que están acá, el 90%, prácticamente todos son especializados en un instrumento. No tenemos en el país la escuela de canto, o sea, no existen los cantantes Mm, profesionales, la escuela de canto, pero hay muchísimos que seguramente están con mucho interés y es, yo creo, una oportunidad muy importante porque el canto es importantísimo tenerlo en todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco Y cómo ha sido tu vida sí, para que entendamos. el estudio del canto yo creo que es atractivo per se. Hay un Ajá, altísimo porcentaje de la población mundial que querría cantar bien. sí, Y la verdad es que hay una bajísima proporción que no podría hacerlo. Y esa es la cosa interesante y el primer dato que a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar esto. ujú, Desde el punto de vista real, solo un 5% de las personas que existen en el mundo tienen problemas anatómicos que no les permiten afinar bien la voz. claro. Solo el 5% El de la cinco por población. ciento El uff. otro 95% de la población tiene todas las herramientas necesarias para cantar bien. Entonces, imagínate, claro, claro, claro. Y Es de un ese percentual muy alto. 95% yo te puedo asegurar que el 50% tiene activamente en su vida ganas de cantar. Claro. Y eso es importante porque a pesar de que muchos de los chicos que nos están viendo toquen instrumentos, que será genial, uno tocará el violín, el piano, el clarinete, no sé, el trombón o lo que sea, o la guitarra eléctrica, digamos, da lo mismo. El canto es, como tú decías antes, Daniel, el primer instrumento, el Claro, instrumento fundamental, el que nos dio la naturaleza para hacer esa cosa magnífica que es entonar y hacer notas. claro, Una cosa que después el ser humano durante todo el transcurso de la historia ha ido adaptando y ha ido cambiando. claro. Y se ha vuelto en una cosa, en un elemento fundamental de nuestra vida. Eh, Acá se decía mucho que, porque hubo toda una discusión acerca de si darle dinero a los artistas durante La el pandemia. momento de la pandemia, Ujú, y la discusión era, a final de cuentas, si los artistas sirven para algo o no, porque al final de cuentas, a eso, ese era el fondo de la discusión. Y me encantó un montón de gente que salió a decir, bueno, miren, fíjense, pásense la pandemia sin televisión, sin cine, sin música, sin libros, sin y libros. después conversamos. Claro, claro. Entonces, la música, la música el modo en el que la música surge en el género humano, que es el canto, es un hecho político, Claro, es un claro. hecho cultural, pero desde un punto de vista general del desarrollo de la cultura humana. Y por lo tanto, es inevitable que una gran cantidad de gente quiera cantar. Claro, Ahora, obviamente cantar se puede hacer desde de múltiples formas. Yo me ocupo de canto lírico, de ópera, ujú, pero existe obviamente el canto popular, el canto de ritmos más modernos, pop, rock y todos sus derivados. Existe, que ustedes tienen muy cerca de Estados Unidos, el musical que en Norteamérica ha sido muy importante durante todo el siglo XX. Y
interminables formas distintas de aproximarse al canto, obviamente. Lo importante es, como en el caso de los instrumentos, o sea, quien toca piano sabe perfectamente que puede tocar Beethoven, Liszt, o jazz, o, no sé, en mi caso, tango, o rock, pop, o lo que sea, digamos. Y en todos tendrá una aproximación distinta, pero una base técnica teórica similar. Y eso es lo importante aquí. Es decir, cuando uno establece un estudio del canto, ya sea que lo vaya a usar para el pop, para el musical, para la música tradicional popular o para la ópera, hay que generar un nivel técnico suficiente para que el cantar sea, primero, una cosa natural, agradable a quien lo hace, y además que el resultado sea bonito. O sea, Si no, claro. Si no, no nos sirve. Claro, claro, claro. Exactamente. Claro. Ahora, la clásica pregunta o la clásica afirmación, no, yo tengo una voz fea, o no me Yo soy dijeron desorejado. sí, soy desafinado. El tema Desafinado. de la afinación, te lo decía antes, el 95% de la gente puede afinar. Y por lo tanto, si uno no tiene mucha experiencia musical desde niño, eventualmente va a tener más problemas para afinar. Pero al final de cuentas, casi todos lo podemos hacer. Y el tema de las voces lindas o feas, mira, yo siempre hago el paralelismo con el teatro o con la televisión. Tú enciendes la televisión y ves una telenovela, ¿no? Y entonces está la chica bonita, el muchacho buen mozo, también está la tía fea, Claro. el tío viejo, La el niño, tata que había el sido niño, la después tata, la nueva esposa y que es la más linda, pero exactamente. que en realidad sí, esas novelas Hay mexicanas. un montón de roles. Y hay Claro, algunos que están hechos para que sean feos, y otros para que sean lindos, y otros para que sean jóvenes, y otros para que sean viejos, y otros para que sean gordos y flacos o lo que sea. Y claro. en las voces pasa lo mismo. Digamos, es difícil decir que una voz es fea, pero partamos de la base que una voz es fea. Hay muchos personajes que tienen que tener una voz fea, porque si no, no dan con el personaje. Claro. Entonces, es interesante como todas las voces encuentran su Su rol, camino, su camino. su rol en el mundo de la ópera. Y además hay una cosa extra que es bastante subjetiva. ¿Cómo es una voz linda? ¿Cómo es una voz fea? A mí me puede parecer una cosa muy fea que a ti te parezca preciosa. Claro. Y por lo tanto, no existen las voces feas o lindas. Existe la gente que canta bien y la gente que canta mal. Eso sí existe. A partir de eso, el hecho de que las voces sean lo más naturales posibles hace que las voces sean lindas. Estéticamente, claro. Y eso es importante, digamos, el hecho de conseguir un sonido natural. Y eso es lo más importante en cualquiera de los géneros en los cuales uno se quiera meter. No, y lo que dices, y no solo en cualquiera de los géneros, en cualquiera de los instrumentos, mientras uno toca con la posición más natural posible, siempre va a ser mejor. Siempre. Exactamente. El violinista, Exactamente. si está así doblado, va a sonar mal porque está todo teso y todo. En cambio, si tiene la posición totalmente natural, el sonido va a ser bueno. En el piano lo mismo, en los instrumentos, o Sí, sea, prácticamente en todo y obviamente eso se refleja en el canto. Tienes toda la razón. Y es importante absolutamente. La gran ese diferencia que concepto. tiene, la gran diferencia que tiene el canto con los instrumentos es que el instrumento en el canto no se ve, Mm, es invisible. Y por lo tanto, hay que aproximarse al estudio del canto desde una angulación distinta. claro. No sirve la cosa extremadamente técnica, porque no se ve. Mm, Yo en el violín te puedo decir que pongas el dedo un poco más allá, un poco más acá, o que la mano está torcida o no torcida, o agarrar el arco con este dedo o con este otro y tomarlo de esta manera o de esta otra. En el canto, ¿qué te voy a decir?
estirar un poco la cuerda derecha Claro. es difícil desde ese punto de vista. Y a su vez es muy fácil, porque nos es natural. Mm, mm, mm. Pero la aproximación tradicional del siglo XX, extremadamente técnica, ha demostrado poca utilidad. Y está en la naturaleza de la búsqueda de la voz los mejores resultados. Y Claro. se ve mucho en los cantantes pop. Los que tienen Mm, voces más particulares son los que van adelante. Los que tienen voces más estándares y por lo tanto formadas más técnicamente, normalmente no llaman tanto la atención. claro, 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 claro. De todas formas, me preguntabas cómo empecé. Yo empecé De ti, para que dando nos muchas cuente un poquito. vueltas, dando muchas vueltas en este mundillo. Yo empecé a los 14 años, que me imagino que varios de los que nos están mirando tienen más o menos esa edad. Sí. Empecé por una coincidencia de la vida a trabajar en una radio, y esa radio se ocupaba de música clásica y de ópera. Y ahí Mm, me fui metiendo. Primero estudiando solo historia de la música, historia de la ópera, y después me metí a un coro, empecé a cantar, empecé a estudiar de solista. Yo estudiaba clarinete, pero llegado a un cierto momento lo abandoné. Y seguí estudiando canto, después me metí a la universidad. Nunca tuve intenciones de estudiar música como carrera oficial, porque no se me ocurrió simplemente. Pero cuando llegué a los 26 años, que estaba súper metido en el tema como crítico, como escritor, como hacía una serie de cosas como desde el otro lado, digamos, desde fuera del mm, escenario. Se me dio una oportunidad de hacer una audición en el Teatro Nacional de Chile, el Teatro Municipal de Santiago, y extrañamente me tomaron y me dieron el rol que había pedido. Eh, y ahí como que se me abrieron las puertas hacia una posibilidad nueva. Y nada, y después de eso empecé a buscar entre mis contactos las distintas posibilidades que se me pudieran presentar. Mi primera opción, como era natural, fue ir a Buenos Aires, mm. pero en Buenos Aires me dijeron que no, que yo no podía cantar de ninguna manera, que no tenía capacidades ni nada, y a mí me pareció muy extraño. Y por lo tanto, mi segunda aspiración fue Milán, y bueno, y acá me establecí finalmente. Me Ujú. aceptó ese maestro que tú nombraste antes, Vincenzo Manno, que lamentablemente murió el año pasado. El primero como estudiante particular, después me hizo entrar a la escuela donde él era titular, que es la Escuela Cívica de Milán, que tú conoces, Claro. y después de unos pocos meses también me hizo entrar a la Academia del Teatro La Scala, y bueno, entre esas dos instituciones completé mis estudios y nada, y empecé a buscar oportunidades para cantar y encontré lo que pude e hice lo que pude. Claro, claro, claro. Y ahora estás establecido en Milán, pero siempre Hace viajando 10 a muchos años. lugares hace 10 años ya estás viviendo ahí. Sí. Siempre Claro. viajando, sí. Siempre viajando y todo, y claro, porque Sí. hemos tenido la suerte también de haberte conocido y haber trabajado juntos con el año pasado en Tegucigalpa, bueno, con la Carmen, y bueno, tú ya has conocido varios lugares también en Latinoamérica, en Europa, y has trabajado en muchos lugares, que eso es muy, muy interesante. Y realmente es un Sí, sueño tuyo que has tenido, que tal vez un poquito más tarde que otros, pero mira, ¿dónde estás? Y estás desarrollando tu carrera, y bueno, eres joven, ¿o no? O sea, no eres una persona de 80 años que ya terminó, digamos. 79, ¿Cómo, cómo? 79, 79. 79. No, 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 Sí. bueno, bueno. No hay edad para nada. Obviamente, Y no hay edad. cuando uno empieza más tarde, eventualmente tiene más escollos en el camino, más piedras que sortear, pero todo se puede hacer. Claro, 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 Todo se claro. puede hacer y se van abriendo oportunidades nuevas siempre. Lo que hay que tener es los ojos abiertos, las antenas paradas para poder darse cuenta de lo que va surgiendo. Y en el tema perdóname, Daniel, No, en diga, el dale, tema dale. del enseñar canto, del tema académico, me metí Que ese hace es unos otro rol también, totalmente 5 o 6 diferente, años, claro. hace unos 5 o 6 años, y nada, me gusta mucho y me va muy bien, y hago masterclass
en algún momento en Latinoamérica, en España, acá en Italia, y bueno, hay algunos proyectos también para Europa del Este, China y algunas cosas más. Claro, 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 claro. No, bueno, sumamente interesante. Y bueno, ¿tú qué aconsejas? Que justamente esa es la cosa interesante de este taller conversatorio de hoy, porque ahorita esa es una introducción, nos estás hablando, pero seguramente muchos van a querer hablar, preguntar, tal vez, no sé, tantas pequeñas situaciones en este momento que vamos a tener, pero ese nombre que dice conversatorio sobre el canto lírico y cómo ser un cantante. O sea, esa es la palabra o las preguntas importantes que muchos tal vez quisieran tener una respuesta y realmente tal vez nos puedes un poquito guiar también sobre ese punto antes de comenzar ya a conversar, obviamente, con los muchachos y entender toda esta primera introducción. Sí, a ver, Daniel, como tú bien sabes, tú eres lo que dices ser, sobre todo en el mundo artístico. Mm, mm, mm. Hola, soy un director de orquesta. Eres un director de orquesta. Lo harás bien, lo harás mal, lo harás pésimo, lo harás fantástico, pero es un director de orquesta. Y esto es igual. Ser cantante es una acción, es serlo. Es decidir un día, yo voy a ser cantante. Mm. Y en mi caso fue muy natural la La elección. opción. Sí, yo hice una maleta y me vine a Europa. No. Y después pasó de todo, pero bueno, más allá de eso. Pero hice una maleta y me vine a Europa. ¿A qué vas a Europa? A estudiar canto. No obstante, Pero, ya tenías ¿cómo? una vida ya hecha, tenías un trabajo, tenías una profesión y de cierta manera uno decía, bueno, yo me quedo con lo seguro y hago mi vida como muchas veces a uno le puede tocar, pero tú, Hoy en día no ¡bam!, hay nada cerraste. seguro. ¿Qué hay seguro Sí, en esto? obviamente ahora no. Y además, las personas, yo siempre he pensado que, sobre todo los estudios, ahora alguien me va a escupir, los estudios universitarios, sobre todo, son banales. Y los estudios musicales también, son banales. Tú te pones ahí, estudias el librito, te aprendes las cosas de memoria, haces el examen, pasas y te dan el papel. ¿O no? Claro. Aunque uno diga, no, pero ser médico es lo mismo. Tú vas ahí, estudias, haces el examen y si pasas, te dan el papel. Hay mucha gente que no pasa, bueno, porque no estudió lo suficiente, porque no se quemó las pestañas lo suficiente, porque no tiene buena memoria, bueno, no le interesa el tema y no tiene ganas de estudiar. Pero la verdad es que los estudios universitarios son banales. Claro. Y los estudios musicales también. Tú vas ahí, te inscribes al conservatorio. En Latinoamérica no tienen idea lo fácil que es entrar a un conservatorio en Europa. Pues usted diciendo un paradigma totalmente para muchos debe decir, para entrar a un conservatorio en Europa debe ser lo más difícil, hay que ser perfecto y tener ¿A una qué? base. ¿A qué? Vienes acá, haces la, y eventualmente, si haces 10 audiciones, en uno te van a mandar. En uno te va a ir bien, las nueve no. Pero el problema no es entrar al conservatorio, el problema es ser un cantante, un director de orquesta, como es tu caso, un pianista, un violinista, lo que sea. Si la parte del estudio, de la parte universitaria de la academia, es banal. Y además tú sabes cómo funcionan los conservatorios aquí, cómo funcionan en todo lado del mundo, cómo funcionan las universidades. Al que canta bien le ponen 10 y al que canta mal le ponen 7. Pero, Pasa ¿qué igual. significa? Pasas igual y Claro. te dan el papel igual. No tiene ninguna relevancia. Así como no tiene ninguna relevancia las supuestas seguridades de los trabajos. No, mi hijo, estudie ingeniería, que va a ver que va a tener trabajo siempre. Si eres bueno, sí. Si eres pésimo, no. Si eres un excelente ingeniero, pero te llevas malísimo con la gente, te van a echar. Igual. Y esto es igual. Si eres un excelente director de orquesta, pero tienes comportamientos poco adecuados con las personas, tampoco vas a ser buen director. No lo van a llamar mucho a uno. Claro.
Daniele Agiman, que tú conoces muy bien. Claro, nuestro Daniel Agiman. Daniele Agiman, pues le digo a los chicos, es el que dirige la carrera de dirección orquestal en el Conservatorio de Milán. Digamos, a Claro. nivel de títulos es un señor Es el jefe importantísimo. de cátedra, el maestro Es de el jefe de dirección de los jefes de los orquesta. jefes. Sí, 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 Bueno, gran director. genial y persona que sabe mucho y que enseña muy bien. Sí. Un día en una conversación, después de varias copas, estaban todos sus alumnos y yo. Dijo, mirando un vaso de vino, dijo, muchachos, ustedes son jóvenes, pero cuando les toque llegar a mi edad y elegir a los cantantes para una compañía de ópera, no van a elegir a los que canten bien, van a elegir a los que sean simpáticos. Porque pasarse 2 meses con un pesado, Es no se lo imposible. regalo a nadie. En serio. Qué, Y por qué, lo qué tanto ahí tienes, enseñanza. por Es ejemplo, verdad. es una de las razones. Tú puedes ser excelente cantante, pero si eres un pesado, no te van a llamar porque no tienen ganas de trabajar contigo, Claro. Aunque seas quien sea. aunque sea quien Claro. sea. Pero bueno, yo empecé en este mundo así y como te decía antes, ¿qué implica ser cantante? Ponerse a estudiar y hacerlo. Hay gente que lo hace más rápido, hay gente que lo hace más lento. Los estudios musicales del canto, en términos generales, se tardan bastante. Eh, como los instrumentos, como los otros instrumentos, pero Claro. es más aleatorio. Hay gente que canta bien en 3 años y Pavarotti decía que él no dio un buen sonido hasta que no pasaron 10. Mm, Y por lo tanto es muy aleatorio. Es muy aleatorio, pero es muy reconfortante y por lo tanto, si a uno le llama la atención, hay que hacerlo y hay que probar. claro, 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 claro. Bueno, sí, no, y además yo creo que eso es importante que sepan, que los roles, por ejemplo, o sea, aparte del cantar bien, tener una técnica y todo, lo creo que sumamente importante del cantante lírico es todo el trabajo por detrás que hay psicológico, todo el trabajo investigativo del personaje que tiene que interpretar, que eso ya es otro mundo también, ¿no? Que es Sí. otra cosa, porque uno puede tener la mejor voz del mundo, pero si ni sabe qué está diciendo, quién es el que está interpretando, ni nada se va a quedar ahí, pero, o sea, lo va a hacer muy mal, aunque tenga una voz lindísima, o sea, No, todo se obvio, obvio. complementa. ¿Verdad? Sí, y en el caso de los cantantes líricos es importantísimo, por ejemplo, como decías tú, otras cosas, pero por ejemplo, el conocimiento de los idiomas, Eso es importante, fundamental, claro. fundamental. Hablar por lo menos 3 o 4 idiomas. No digo dos, Italiano tres es o el cuatro. primero para un cantante Italiano, lírico, porque la y- ópera lírica es basada sobre todo por el idioma italiano. sí, pero mira, como tú comprobaste muy bien cuando trabajamos en La Carmen, quien habla francés es distinto. Claro, sí, Es distinto, es distinto. Y hay un montón de repertorio en francés, y hay un montón de repertorio en alemán, y hay un alemán, montón de repertorio en ruso. sí, Esas son las principales lenguas del canto lírico. El italiano, el francés, el alemán y el ruso. y el ruso. Pero claro, vos podés decir, no, mire, yo no canto en ruso. Yo, por ejemplo, no canto en ruso. ¿Por qué? Porque no hablo ruso. Un día quizás aprenderé a hablar ruso y cantaré en ruso. ¿Por qué no canta en ruso? Porque si no hablo, no le puedo sacar jugo a lo que estoy diciendo. Claro. Aunque hagas una traducción perfecta, no, no es No lo mismo, funciona. o sea, Y no aunque mi funciona. fonética sea extraordinaria, no funciona igual. Se nota. Y yo no me siento cómodo cantando una cosa que estoy diciendo sonidos y no palabras. Y que no sabes qué es realmente, sí, 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 porque no conoces el idioma, sí. Claro que no conozco el idioma. Y eso es otra cosa fundamental. Hay que acordarse que los cantantes no son instrumentos musicales. Ujú. Por más que te digan que no sé qué, que tiene que sonar como un violín y que tiene que legar como si fuera un oboe, que no sé qué, las personas no somos instrumentos musicales. Las personas trabajamos con palabras, Ujú, ujú. no con sonidos anónimos.
nosotros trabajamos con palabras. Las palabras son más importantes que las notas. Claro, Y eso es una cosa fundamental. Porque la persona de cualquier género, la persona que no se da cuenta que lo que está haciendo al cantar es contando una historia, no puede pretender que la persona que lo escuche genere una relación emocional con esa historia. Por claro. lo tanto, para el cantante es fundamental tener la conciencia de lo que está diciendo. Y eso tiene mucha relación con lo que decíamos antes de los idiomas. Claro, claro, con los idiomas. Entonces, los puntos para ser un cantante, aparte del estudio de la decisión, es también estudiar idiomas. Es ser una persona Y el muy idioma, curiosa para realmente poder ser completo de cierta manera con el canto. Y lo que tú dices, no es solo cantar bien y tener buena voz y ser bien afinado, no. Hay muchas cosas más al fondo, ¿verdad? sí, Que están pidiendo, claro. y tener ganas de contar esa historia. Pero es igualito para un cantante pop. Es exactamente igual. Lo importante es contar una historia. Claro, Y es la parte divertida, además, porque si no es muy aburrido. Y lo que nos pasa fundamentalmente con la ópera es que desde que se hizo un estudio, desde que, digamos, la ópera, el estudio del canto entró demasiado a los conservatorios y entró demasiado en los sistemas de estudios universitarios, y por lo tanto se hizo preferentemente musical y poco lingüístico, claro. la ópera se volvió aburrida. Y la gente se aburre en la ópera. ¿Por qué? Porque tenés un pesado ahí adelante que está tratando de sacar unos sonidos preciosos, pero que no me está diciendo nada. Claro, Tenemos que, y tenemos que entender que la expresividad del canto está en la palabra. Además, porque la palabra nos da más posibilidades a nosotros que somos músicos. La música ya está escrita. claro, claro, claro. Verdi ya te puso las notas, te puso piano acá, un crescendo, un diminuendo, acá te puso sforzando y acá te puso un calderón. Ya está. Lo podés hacer un poquito más fuerte, un poquito más piano, podés legar un poco mejor, un poco peor, pequeñas cosas. En cambio, con la palabra se puede hacer mucho más, te da muchas más posibilidades expresivas y por lo tanto de ser un real artista. Claro. Y esa es la gran diferencia que tenemos con los instrumentos musicales. Los instrumentistas se suelen reír de nosotros porque sabemos menos música y porque desde su punto de vista somos menos profesionales de la música. Pero ellos tienen que lidiar con la mitad de los elementos. Nosotros tenemos la palabra también, La palabra, la actuación, todo eso. Que todo claro, eso, claro, 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 claro. todo eso. Y eso lo hace muy interesante, muy interesante. Como cantantes. No sé si antes ya de comenzar a hablar con los alumnos y todo, si me permites, puedo A poner ver un quién pequeño, se anima a hacer la primera pregunta. sí, no, pero quería poner un pequeño extracto musical tuyo, si te parece, si les No, muestro, por no, favor, para que te escuchen pero un qué poquito. pesadez. Antes, solo eso y ya. He visto bueno, hay varios videos en YouTube, pero hay uno que me ha gustado mucho por el color, Una furtiva lágrima de Ah, Donizetti. ¿Lo puedo poner? ponga lo que quiera. Ok, ok, vamos a escuchar un poquito, un extracto, obviamente no vamos a escuchar toda, pero seguramente para que comiencen a conocerte y poder escuchar y vamos a ir adelante y que se pongan un poco menos tímidos los, los alumnos. Vamos No adelante. creo que sean muy tímidos.
solo istante i palpiti nel suo bel cor sentir i miei sospir confondere per poco a suoi sospir i palpiti sentir confondere i miei coi suoi sospir cielo si può morir di più non chiedo oh cielo si può morir di più non chiedo si può morir d'amor. ¡Bravo! Oh, que no cante más. Qué bonito, qué bonito. ¿Eso dónde fue? En Albania. Ah, wow, pero un mega escenario y Sí, todo, o sea, en los países del este de Europa hacen esos mega eventos. mega evento, sí, 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 sí. Bueno, era un poquito porque me quería inspirarlos ahorita los alumnos a ver. para que se den cuenta un poquito eso, porque una cosa es ver, hablar, uno puede decir, pero si no ven como músicos, es mejor ese punto. Entonces ahora, adelante, adelante. Bueno, a ver quién levanta la mano primero. ¿Alguien quiere preguntar algo, por favor, jóvenes? Era sobre todo para ustedes, para inspirarlos. El maestro sabe cómo él canta, pero ustedes necesitamos ahora, porque ese es un taller también, un taller para poder responder las preguntas, las dudas, las acotaciones que ustedes tienen, porque tal vez uno o más de uno de ustedes tal vez pueda hacer también entrar al campo del canto, del canto. Imagínense poder cantar así, cantar en unos de esos teatros, estar en los teatros maravillosos en Europa o en Estados Unidos siendo solistas y todo. O sea, puede ser algo y totalmente puede ocurrir, porque el maestro Sebastián, él nos está contando, él estudió economía, él se dedicaba a su trabajo, pero dijo, no, yo voy a seguir mis sueños. Agarró su maletita y se fue a Europa y ahorita está haciendo lo que está haciendo por ese sueño, por ese amor que tuvo. Entonces es importante que ustedes también ahorita, no sé, maestro, si quiere pregúntele a los voluntarios obligados, alguno de ellos con la sonrisa, No, tal vez. no vamos a obligar a nadie, no vamos a obligar a nadie, sobre todo porque yo sé cómo funciona esto. Los primeros tres se avergüenzan mucho y después empiezan a salir las preguntas y todos quieren preguntar. Ah, bueno. Aquí hay una niña que ha escrito, A ver, Victoria, que es, además ella, es una violinista de segundo año, pero ya toca muy bien y además es solista, ha cantado la misa criolla, unas partes de solista, y es una persona que tal vez puede ser, ahí está con la carita toda roja, muy tímida, que escribe, ¿cómo podemos llegar a tener un mejor sonido con la voz? ¿Qué consejos nos da? Que es una de las preguntas que está haciendo. a ver, una cosa, hola Victoria. Eh, un concepto que que había un poco dicho antes, ¿no? La belleza de las voces y de los sonidos está en la naturaleza. La naturalidad con la que uno llega a
emitir ese sonido. Esa es la parte fundamental. Los sonidos naturales van a ser la mejor expresión de nosotros mismos. Y lo que un cantante pretende es tener un sonido personal. Tener un sonido que lo identifique. Que yo escuche una nota y diga, ah, mira, ese, no sé, es Pavarotti. O, ah, mira, ese es no sé quién. O es escalas. O es, claro. La Netrebko, quien sea. ¿Por qué? Porque quiere decir que es el sonido de esa persona y no un sonido estándar creado para sonar bonito y nada más. Tiene que ser expresivo y tiene que ser personal. Entonces, buena parte del tiempo que dedica una persona a estudiar la tiene que dedicar a entender las propias reacciones, entender cómo reacciona el propio cuerpo ante la necesidad de emitir sonidos. Y eso se va a relacionar mucho con el tipo de sonido que va a salir y sobre todo con la naturalidad o no naturalidad. Yo siempre con mis alumnos empiezo mis clases declamando, no cantando. Entonces, porque en la declamación, en el hablado, en el hablar fuerte, para decirlo en criollo, está la naturaleza de la voz. Cuando yo llamo a mi mamá, que está por ahí mirando, por cierto. ¿Está tu mamá acá? Sí, a ver, está mi hermana, sí, está mi hermana con mi papá. Y mi mamá Ah, muchísimo gusto, muy buenas. Si yo llamo a mi mamá y le pido que me traiga un vaso de leche, y le digo, ¡mamá, tráeme un vaso de leche! Ahí hay una emisión, es interesante, porque ahí hay una emisión proyectada del sonido. Claro. Y ese es el tipo de sonido que uno pretende en un teatro lírico, porque uno pretende que lo escuche el público. Y si uno se da cuenta, en el mamá, tráeme un vaso de leche, hay una melodía. Mamá, por favor, tráeme un vaso de leche. Hay una melodía. Por lo tanto, yo ya estoy cantando. Lo que voy a tener que hacer simplemente es un decir, es adaptar esa melodía a lo que me pide el compositor. Pero tratando de desnaturalizar lo menos posible la emisión. Y eso es un gran trabajo, porque uno tiende a pensar que cantar es distinto. Claro. Pero no, cantar es hablar fuerte. Como decía Pavarotti, el canto es un grito controlado. El problema es el control. El grito está bien, el problema es el control. ¿Por qué una persona puede dar un discurso durante 2 horas y no cansarse? Y a veces los cantantes se cansan en media área. Porque detrás, no quiero llamarlo técnica porque es una palabra que uso poco. Hay un método, hay una forma de hacerlo. Si yo grito muy bajo, normalmente voy a ir a pesar, voy a hacer una contracción muscular muy grande en mi laringe. Y eso me va a generar cansancio porque las cuerdas vocales se van a inflamar. En cambio, si yo pienso en hacerlo a la distancia, el resultado es mucho más óptimo y además me canso la mitad. Por eso el tema de la proyección del sonido es fundamental. Pero es una palabra muy grande para decir hablar fuerte. Claro. Y es interesante. Yo, por ejemplo, cuando estudio una área nueva, una canción o lo que sea, primero leo el texto y lo declamo. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Una furtiva lágrima. La mayoría de la gente se pone ahí y dice, una furtiva lágrima negli occhi suoi spuntò. Yo lo que pienso es, una furtiva lágrima negli occhi suoi spuntò. Y ahí me falta solo meterle la melodía, pero el tipo de emisión es esa. Distante. Y por lo tanto, ahí está buena parte de lo que es el pensamiento, llamémoslo técnico, del canto. Y ahí
está la clave para hacer un buen sonido, y ahí volví a la pregunta que hizo Victoria. 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 Sí. ¿Hablo muy mezclado? No. No. Perfecto. Mira, ahora hay otras preguntas. A ver, vamos a ver. A ver. Jesús Alejandro, más bien hágalo usted, porque no, el maestro habla español, entonces no necesita traducción. A ver, hable Jesús. Pregúntele Jesús. Jesús Alexandro, ¿dónde está? Encienda su micrófono. Creo que se fue. De pena, desapareció, creo que no está. Lanzó la pregunta y se fue. Bueno, entonces, Abigail Ahí Ramírez. está. Ahí está. Encienda su micrófono y pregunte. Es que a mí me da mucha pena No preguntar. Pero importa, ¿por qué le da vamos. pena? Igual ya se me olvidó la pregunta que hice, voy a revisar. Bueno, improvise. ¿Cuál fue Improvise de la isla, le hicieron sí, abrir el vamos. micrófono. Como un cantante, hágalo. Ya me acordé. Ya. Ah, ¿Cuál fue su primera inspiración para seguir en el camino de la música, principalmente en la voz? No, qué vergüenza. A ver, Ya se me quitó la pena. ya se me quitó la pena. Yo de muy chico, porque en mi casa había mucha música, mi papá era un gran guitarrista en su época y se cantaba mucho. Y se cantaba en las fiestas, y mi papá sacaba la guitarra y cantábamos, y se cantaba muchísimo, sobre todo música popular. Y ahí me di cuenta de que se podía cantar. De ahí viene la inspiración del canto. Y después, cuando me metí en el ámbito de la música clásica, fue bastante lógico seguir por el lado de la ópera. Porque estaba ahí, era bastante natural. Y cuando era adolescente, que yo vivía en Buenos Aires, me paseaba por los bares donde había tango, y cantaba mucho tango con los amigos, y hacíamos mucha fiesta. Eran tangos muy, muy regados, como se dicen por mis pagos. Pero el origen de la idea de cantar, yo creo que nos nace a todos. A todos nos nace cantar. A todos los que les gusta la música, por lo menos. Y por lo tanto, yo creo que a usted, Abigail, que ahora se está riendo todavía, también le puede resultar natural la idea de cantar. Yo creo que la compartimos todos. Y a mí me nació desde pequeño con la música popular, pero las vías son innumerables. Yo tenía unos amigos, tenía 2 compañeros cuando estudiaba en la Chívica, que estudiaban canto lírico, y ellos cantaban en una banda de agro rock. Y decían que ¿Cómo es? agro, que es el metal más fuerte. Guturales. Sí, así. Sí, exactamente. Okay. Y decían que si no aprendían canto lírico y digamos, a tener una gestión buena de la laringe, se cansaban en media canción. Y por lo tanto, iban a aprender canto clásico para poder resistir un concierto entero. De 2 horas de 2 metal, horas, claro. Y rompiendo las guitarras así contra los parlantes. Claro. Entonces, bueno, creo que le logró responderle un poco a Abigail, ¿verdad? Carla Saldivar también está preguntando. Encienda su micrófono, Carla. Carla es una niña, ella está en primer año, es oboísta, pero ella ya canta de muchos años. Y ella ya cantó también un poco imitando las voces líricas, y han habido cosas muy interesantes que hizo, y seguramente ella es una de las personas que también va a continuar con el canto. Yo creo que sí. Carlita, encienda su micrófono para preguntarle al maestro. ¿Está por ahí? Dice que está malo. ¿Quién? ¿Ella o el micrófono? No, ella. Ah, bueno, no, qué lástima. Bueno, porque lo que lo escriba. Bueno, no, lo he escrito, por eso estoy diciendo. Bueno, ella dice, ¿cómo puedo hacer que mi cambio de voz, como de voz mixta o de pecho a falsete, salga mucho más natural? Lo tiene que hacer más exagerado. Extrañamente, el hecho de cambiar muy netamente.
No hay que tratar de hacer un poquito de una cosa, un poquito de otra. Como en tantas cosas de la vida, en el canto las medias tintas no funcionan. Lo que funciona es el cambio neto. Drástico. Si ella, sí, drástico. A ver, si ella, las voces femeninas más o menos tienen toda la misma estructura. Normalmente hay una zona que es pecho, que es hasta el fa sostenido. Ahí es pecho y no te salva nadie. Y las que cantan falsete bajo el fa sostenido, a ver, un par de notas para empezar una frase que después va en alto, funciona. Pero si cantan mucho, ahí se escucha muy poco. Las voces resultan poco proyectadas. Después hay una zona intermedia que es entre el fa sostenido y el la bemol, no, y el si bemol, perdón, en las cuales se puede cantar de las dos formas. Ya sea en pecho que en falsete. Y del si bemol para arriba, solo falsete. Llegando al sobreagudo, donde las voces normalmente se vuelven a abrir, dependiendo de la cantante, alrededor del si natural o del do. 4. Por lo tanto, queda siempre esa zona entre el fa sostenido y el si bemol, donde uno tiene que elegir cómo canta. Y esa elección, obviamente, se basa en la experiencia del propio cantante respecto de cómo sabe cómo reacciona su propia voz. Pero, Claro. en términos generales, tiene relación con la frase musical que se está cantando. Por ejemplo, si uno tiene una frase que comienza en agudo y baja hasta esa zona, normalmente se va a quedar en falsete, porque ¿para qué va a cambiar si la puede cantar toda igual? Lo mismo para una frase que sube. Si usted tiene una frase que empieza en un re y va a terminar en un la, o en un la bemol, cántela toda de pecho. Porque ¿para qué va a cambiar al falsete si no va a entrar en una zona en la cual el pecho no se puede usar? El problema, obviamente, son las frases intermedias, o las que suben y bajan, las que van al agudo, después tienen una nota grave y después tienen un gran salto. Pero yo creo que en términos generales los compositores son bastante claros en cómo quieren que uno cante eso. Depende también mucho del tipo de personaje que haya detrás de lo que uno está cantando. Y no estoy hablando solamente de la ópera. Estoy hablando en términos generales. En la ópera, obviamente, si uno es un personaje más juvenil y menos agresivo, digamos, va a tender más a cantar en falsete. Siempre en el caso de las mujeres, ¿eh? Si el personaje es más aguerrido y tiene un gran salto al grave, obviamente el compositor quiere que se note esa pasada fuerte, determinada desde el falsete a la voz de pecho. En Rossini hay mucho de eso, en Verdi hay mucho de eso. Pero también esto se aplica al musical y se aplica a la música popular. Lo que hay que tener claro es dónde uno está pisando, qué nota está haciendo. Y en base a eso vas a ver más o menos de cómo hacerlo. Pero en respuesta más específica a esta pregunta, el cambio tiene que ser fuerte. En un momento tiene que cambiar. Y sobre todo si se va hacia el agudo, más pronto se hace el pasaje en esta zona entre el fa sostenido y el si bemol, mejor se llega al agudo. Y por lo tanto hay que hacerla lo más bajo posible. No sé si es demasiado técnico lo que estoy diciendo. ¿Está bien, Carlita? ¿Le respondió? Sí, dice que sí. Bueno. Nelson, creo que está escribiendo. Pregunte, encienda su micrófono y puede hablar con el maestro. No se preocupe. Profe, Muy buenas, adelante. ¿cuántas óperas ha cantado y cómo hace para tener una voz más grave de tenor? Una voz más grave. A ver, los tenores se particularizan por las voces agudas, no por las voces graves. Pero está bien. ¿Cuántas óperas he cantado? No sé. Unas 35 o 37 títulos.
Que obviamente la mitad de ellas ya me las olvidé. Si me las volvieran a pedir, me las tendría que estudiar de nuevo. Pero hay muchas que las he cantado muchas veces y por lo tanto, más o menos una vez al año o una vez cada 2 años la tengo que estudiar de nuevo y por lo tanto me las acuerdo bastante bien. Respecto de lo que me preguntabas de la voz más grave, intuyo que la pregunta va por cómo extender el rango de notas que uno puede hacer. A ver, las voces naturalmente hacen una octava. Es más o menos el registro de una persona normal. Una octava. La gracia del cantante que tiene cierta formación es que puede extender esa octava. Normalmente extiende media octava para abajo y media octava para arriba. Las voces masculinas normalmente resultan en 2 octavas, o un poquito menos. Y las voces femeninas un poquito más, 2 octavas y media, y quien es superdotada llega a las 3 octavas o más. Obviamente, sobre todo en el caso de los hombres, la extensión hacia el agudo tiene que ver con un aspecto técnico. Sobre todo con el hecho de mantener la garganta abierta cuando se cantan esas notas, porque la garganta se tiende a cerrar cuando uno va al agudo. Y en la parte de las notas graves, conservar el timbre, o sea, la resonancia de la voz. Y eso se hace con distintas formas, pero más que nada haciendo la voz un poquito más nasal. De hecho, las voces buenas graves tienden a la nasalidad en la parte baja, porque eso es lo que conserva el timbre y por lo tanto ayuda a que sean audibles las notas más bajas. En el caso de las mujeres, la extensión hacia el grave tiene que ver con el uso de la voz de pecho y la extensión hacia el agudo, sobre todo los agudos medios, tiene que ver con lo que decíamos antes, con el uso del falsete. Eso. Perfecto, perfecto. Una pregunta, yo, si te puedo hacer. ¿De qué edad es aconsejable comenzar a estudiar el canto lírico? Prácticamente cuando ya tienen el cambio de voz, porque muy jóvenes, muy niños, no es aconsejable, ¿verdad? Porque pueden haber... No. ¿O qué piensas A sobre ver, eso? lo que pasa es que no es necesario obtener voces gordas de Pavarotti cuando uno tiene 14 años. Claro. No, pero De los hombres. recordemos que los alumnos entran desde los 12 años a la escuela, que Ok. muchos, los hombres, la mayor parte son sopranos o contraltos, prácticamente los de primer año, todos están cantando. Entonces, ¿tú qué aconsejas? Si tienen que estudiar seriamente canto, es mejor que ellos después de unos, o sea, 14, 15 años es una buena edad para poder comenzar, ¿verdad? Con el cambio de Sí, voz. sí, lo que pasa es que uno no puede pretender que desde el primer día estudien Nessun Dorma. Claro, claro que sí. No es necesario para las chicas estudiar el primer día, no sé, Sempre Libera de la Traviata. Se puede empezar a cantar de muchas maneras. Y el estudio de la voz blanca, digamos, de las Sí. voces, sobre todo masculinas, aún sin el pasaje, sin la maduración. Es muy respetable y es muy adecuado. Yo conozco muchos cantantes que de niños cantaron en coros de voces blancas. Y pero no así nomás. Tengo una amiga, por ejemplo, aquí en Milán, que cantaba en el coro de voces blancas de La Scala. Y tenía clases de canto, y tenía práctica coral, y tenía todo. Como Claro. tiene un solista, como tiene una persona que se dedica a ser cantante solista. Lo que tiene que tener claro quien le enseñe es qué tipología de voz tiene el alumno. El alumno, claro. Y, a ver, a mí me resulta bastante ridículo ver, por ejemplo, en estos talent show, tipo America's Got Talent, este tipo de cosas, un niño que canta Nessun Dorma, o una niña de 5 años que va ahí y canta, no sé, la aria de la Reina de la Noche. Porque no es eso lo que se espera de ese tipo de voces. Claro. Obviamente, cuando se genera el cambio vocal, que hay que esperar un poquito para que las cosas se asienten un poco, ahí se puede empezar a estudiar un tipo de canto un poco más robusto, digamos, que requiera
un uso más fuerte de las cuerdas vocales. Pero el canto en sí se puede estudiar en cualquier momento. Y no quiere decir que si yo estudio como voz blanca, después eso no me va a servir para nada el día de mañana que yo sea un barítono. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo importante, en el caso de los niños, es que no traten de modificar El color natural, ¿no? la naturaleza de sus voces. Claro. O sea, todo muy lindo, pero un niño de 12 años cantando las dones móviles se va a destruir la garganta. Las cuerdas vocales, claro. Y es porque no hay nada que hacer. No es ese tipo de voz, no está. Es el compositor que pensó esa área, no la pensó para ese tipo de cantante. Para un niño de 12 años, claro que no. No, la pensó para un tipo que tiene por lo menos 25. Lo cual no quiere decir que el niño de 9 años, de 12 años, de 9, de lo que sea, no pueda cantar otras cosas. Hay millones de cosas dando vueltas que se pueden cantar. De repertorio, además, para su nivel y su color de voz natural, que eso es importante. Exactamente. Sí. Hay canciones. Hay por ejemplo, para las niñas que no son tan grandes todavía. Por ejemplo, hay un compositor italiano de la época de Puccini que se llamaba Francesco Paolo Tosti. Tosti, claro. Tosti era genial. Tosti trabajaba para la corona inglesa y era el maestro de canto de las niñas de la familia real. Y compuso todas sus canciones, o casi todas, pertenecen a los volúmenes que hizo para enseñar canto a estas niñas. Y por lo tanto, hay una gran cantidad de repertorio Gracias. que es absolutamente adapto a una niña adolescente y que son cosas famosísimas, conocidísimas, fantásticas, espectacularmente compuestas y que, digámoslo, lo usan todos los grandes solistas desde hace 100 años en sus conciertos. Cantan las canciones de Tosti, no son porquerías. Claro. No son los ejercicios fáciles para estudiar con el piano. Son obras perfectamente acabadas, extraordinarias, pensadas A ellos, para a una ese niña tipo de voz. adolescente. Pensadas para una niña adolescente. Y así hay cientos de cosas. Claro, claro, claro. Es realmente encontrar también el repertorio según también la edad y todo. Obviamente ahorita una cantante, aunque tenga 25 años, una soprano, darle directamente la butterfly, por ejemplo, es cortarle las cuerdas vocales para siempre, ¿verdad? Sí y no. Depende. A ver, hay como dos escuelas de pensamiento. Hay una escuela de pensamiento que dice que la gente joven tiene que cantar Mozart y Rossini y la gente más vieja tiene que cantar Verdi y Puccini. Ni en el sentido que es cierto que las voces más jóvenes deberían cantar un repertorio menos dramático, menos exigido desde el punto de vista de la escritura musical. Y eso es muy fácil. Las cosas que tienen grandes saltos son para voces más robustas, normalmente. Claro. Y por lo tanto, es verdad que no hay que darle a una niña de 22 años que estudie Butterfly. Pero tampoco es cierto de que esa niña necesariamente se va a sentir cómoda cantando Mozart. Porque Mozart es difícil de cantar y está hecho eventualmente para voces más robustas que, por ejemplo, muchas cosas de Rossini, o de Bellini, o de Donizetti, o del mismo Verdi. Por lo tanto, hay que ver caso a caso. Si la persona nació con un tipo de voz que ya se prevé bastante robusta desde que son chicos y desde que son pequeños, y eso es muy habitual, usted no lo puede poner a cantar una cosa demasiado ligera, Baja ligera. porque no van a encontrar el modo. Porque para una voz robusta cantar una cosa ligera es más difícil que cantar una cosa robusta. Claro. Y después al contrario Entonces, lo mismo. Sí. Y el contrario es lo mismo. El contrario es lo mismo. Y por lo tanto,
hay siempre que tener mucha consideración quién es la persona que está delante. No hay demasiadas normas establecidas. Hay que ver caso a caso. Perfecto. Es importante ver. ¿Alguno de los jóvenes? ¿Alguien más? Ahí hay jóvenes de últimos años que están muy interesados también en el canto. Por ejemplo, tenemos a Marvin Cervellón, que es un trompetista, director de orquesta. También tenemos a Marco Cáceres, que también es un violinista, director, que le interesa cantar. Preguntan algo, jóvenes, que ahorita aprovechamos que lo tenemos al maestro, A al ver, maestro para los Sebastián. directores, sobre todo para los que estudian dirección, es importante, si se quieren meter en este mundo de dirigir música vocal, enterarse un poco de cómo funciona el canto. Exacto. Aquí, Marvin, haga su pregunta. Encienda su micrófono, no se preocupe. El maestro no muerde. No le va a hacer nada. No a la distancia, por lo menos. Hola maestro Sebastián Ferreira, mi nombre es Fermín Cervellón. Solo quería hacer una pregunta de ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para empezar a trabajar la voz o empezar a desarrollarla para la música lírica? Lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto, estudiar. Estudiar, tener ganas tener iniciativa, buscar. Por ejemplo, lo que hablábamos también con el maestro Montes, encontrar un buen maestro de técnica vocal es una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado en mi vida. Y no es que un maestro sea bueno o malo per se, es el maestro que sabe comunicar bien contigo y que te puede dar las herramientas adecuadas para que tú mismo encuentres tu propio camino. Porque, como lo que decíamos antes, el hecho de que el instrumento en el canto no se ve, no es visible, hace que todo el tema de la comunicación sea muy relevante en el aprendizaje. Y por lo tanto, encontrar al maestro que habla con las palabras que a ti te generan algún sentido es fundamental. Pero yo creo que lo más importante, digamos, como primer paso, es estudiar música, cualquier cosa, piano, violín, yo estudié clarinete, lo que sea. Escuchar mucha música, si te gusta la ópera, escuchar mucha ópera, conocer a los cantantes, conocer a los distintos compositores, reconocer las obras y demás. Y tener mucha curiosidad y ganas de hacerlo. No se necesita nada especial. Por suerte, y los que son instrumentistas saben que comprarse un arpa o comprarse un trombón sale varios miles de dólares. La voz es gratis. Y por lo tanto, el primer paso, que es el instrumento, viene incorporado. Y eso hace que sea un estudio relativamente democrático. ¿Respondí tu pregunta, Marvin? Sí. Perfecto. Aquí hay alguien que no sé el nombre, dice iPhone, pero pregunta, ¿en Honduras hay opción para el estudio del canto lírico? Esa es una respuesta que tienes que dar tú. Yo no Sí. yo no lo sé. Hasta donde yo sé, oficialmente no. No hay ninguna escuela oficialmente que enseñan el canto lírico. Sé que hay algunos docentes que están tratando un poco de crear esto desde hace mucho tiempo. Bueno, uno de esos creo que también es el maestro Micheletti, que creo que también él Sí. tiene coro, que además es su alumno, ¿no? Es mi alumno, el maestro Micheletti. Claro. Entonces lo conoce, que él ha estudiado en Milán, que él vive en Tegucigalpa, y él es Ok. maestro de la UNA y también maestro de la Escuela Nacional de Música, y él creo. Pero después en otras opciones, en este momento, hasta donde sabemos, creo que no hay, al menos oficiales. Lo que pretendemos... Que no es razón Perdón. para desesperarse, por cierto. Perdón, Daniel. Sí. No es razón para desesperarse. Como les comentaba en un principio, hoy en día el tema de la tecnología, de las comunicaciones, eso ha abierto muchas posibilidades para estudiar incluso a distancia. Sí. Y una cosa fundamental es tener claro que, a ver, lo que pasa es que los mundos son tan distintos entre Latinoamérica y Europa. Sí. Y eso hay que empezar a tener una idea de cómo funciona, incluso si uno está lejos.
En Europa, y tú lo sabes, Daniel, hay una clase de fulano de tal en Berlín, vamos todos a Berlín. Y hay una clase de fulano de tal que va a enseñar y va a hacer no sé qué En Londres, sí, en no sé Londres. qué, Nos sí. vamos todos a Londres. Y claro, lo bueno de aquí es que sale relativamente barato. Es muy barato con los low cost, con los Es aviones, muy así. barato. Yo me acuerdo que yo pagué un pasaje solo para comentar que de Roma hasta Londres me costó 12 euros un ticket de ida y 12 euros de vuelta para ir a Londres. 12 euros quiere decir que son 400 lempiras. Sí. Imagínense, en avión llegar a Londres y otros 400 para volver, haciendo, o sea, a veces uno encuentra algunas promociones increíbles en Europa y esa es la facilidad Y te vas que por el aquí día. no. Y te vas por el día. Te vas en la mañana, vas a la clase en la tarde y en la nochecita te volvés a tu casa. En ese periodo que yo estaba yendo a Milán, que prácticamente me iba todos los lunes en la mañana en avión, a Milán, de Roma a Milán, y después me volvía en la noche, o a veces me volvía al día siguiente, y eso por un año así. Pero si no hubiera la facilidad económica, o sea, de los costos que no eran tan altos, no lo hubiera podido hacer, obviamente. No, claro, obvio. Ahora, eso hoy en día, lamentablemente en Latinoamérica eso no existe todavía. No, Pero lo que sí ha solucionado mucho es el tema de Internet. claro. Hay de todo en Internet. De todo, de todo, de todo, de todo. Y bueno, y considerar, digamos, no sé, tú te habrá pasado lo mismo. Yo mis primeros 3 años aquí o 4 años aquí, yo trabajaba únicamente para pagarme clases. O Claro. sea, yo hice de todo, porque yo salí siendo un chico bien economista y no sé qué cuando me vine para acá, pero acá fui barman, enseñé español, no sé qué, hice de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Para qué? Para viajar, pagar mis clases, ir acá, ir allá, y muchas veces dormí en los aeropuertos. Claro. Y por lo tanto, hay que tener un espíritu bastante aventurero para Sí, este tema. Pero que es muy divertido, por cierto. Conoces un montón de gente y tienes experiencias extraordinarias todos los días. exacto. A las mamás de los chicos que nos están viendo no les va a gustar nada este discurso, pero bueno. Este, pero, digamos, creo que hay que rebuscárselas. Y hoy en día con Internet tenemos muchos pasos adelante ya. Oportunidades que no habían. Sí, sí, absolutamente. Y por lo tanto se trata solo de tener iniciativa, solo de tener iniciativa. Claro, claro, claro. Génesis y Luis habían alzado la mano. Me parece que querían hacer una pregunta. A ver, Adelante, adelante. ¿Cuántas horas practica al día para poder cantar? depende. Depende. A veces muchas y a veces nada. La musculatura de la laringe, las cuerdas vocales y demás cosas que se usan para cantar necesitan tener un entrenamiento, pero también necesitan sus descansos. De hecho, por ejemplo, ahora que yo entro en un periodo en el que no hay mucho que hacer y no hay muchas clases y demás, me voy a dar vacaciones de canto durante un mesecito en agosto. Porque también tiene que descansar la musculatura y también se tienen que rebotear las cosas. Esto es como en los computadores. A veces hay que borrar todo y empezar de nuevo. Es bastante desesperante, porque me imagino, usted Génesis, usted Luis, ¿qué toca? ¿Qué estudias? Piano. Piano. Si yo te saco el piano durante un mes, como que andas tocando en la mesa, ¿no? Arriba de las sillas. Es bastante desesperante porque uno quiere hacerlo, pero es importante para la musculatura a veces descansar durante un periodo y después recomenzar. Y yo ahora por ejemplo tengo un mes y 10 días que no tengo nada importante que hacer y por lo tanto le voy a dar a la musculatura ese merecido descanso después de, yo creo, unos 2 años en los que no han pasado más de 48 horas en los que no he cantado. Que no ha cantado. Claro, Sí. claro. Y es importante. Y me imagino que para usted, maestro, también guardar la baqueta en un cajón
y olvidarse también es importante durante algunos periodos, ¿no? Bueno, sí, yo casi no dirijo con baqueta, pero sí, no, tienes toda no, pero claro, obvio, tener momentos así, no, y sobre todo este periodo de pandemia, no, los directores de coro y de orquesta están haciendo poco o nada Claro. como directores prácticamente, o No, sea, yo torturé a mis vecinos durante todos los días. O sea que, en la terraza cantando y la gente, muy bien, pero sí, sí, eso me estaban contando que están haciendo muchos de los músicos, de los cantantes en Italia, que se ponen a cantar el himno nacional y después le piden todas las noches y tienen su público, o el trompetista o el pianista, y que hay mucha actividad artística, esos ¿verdad? son los casos positivos. También hay casos en los que el vecino te tira con manzanas. Claro, Hay de todo. perfecto, perfecto. Pero de todas formas, normalmente un par de horas hay que estudiar al día. Un par de horas. Lo que pasa es que Unas uno 2 hace horas. una media horita de vocalizos, después descansa un rato y después se pone eventualmente a estudiar lo que te toca cantar y lo estudias primero sin cantar en voz alta, sin cantar realmente de verdad y después empieza todo el proceso de poner en la voz las partituras, que eso es un poquito más largo y requiere algunas horas de estudio. Y después cuando uno va a una producción que ya está trabajando en un teatro, se canta unas 6 o 7 horas por día se canta. Claro, 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 claro. Ashley, ¿está haciendo alguna pregunta? No sé, hágalo usted si quiere. Ashley, puede encender su micrófono si está por ahí. ¿Está por ahí, Ashley? ¿O no le funciona el Ay, micrófono? Ahí está. estaba Hola. pensando que- bueno, mi nombre es Ashley, soy de noveno, soy percusionista y quería saber si el canto lírico puede afectar en algo a las mujeres. ¿En qué sentido? O sea, si yo canto, o sea, si yo quiero cantar Sí. eso del canto lírico, puede ser de que eso me afecte en algo de, no sé, mi garganta, mis cuerdas vocales. No. ¿Por qué? No, yo se lo pregunto porque a mí me encanta cantar, entonces. Cante. Si le gusta cantar, cante. No tiene repercusiones particulares en nada. Llegado a un cierto nivel, es una disciplina bastante deportiva, digamos. Tiene sus exigencias desde el punto de vista muscular y entonces es una musculatura que hay que tratar de cuidar un poco, tampoco volverse demasiado extremista en este tema. Pero no tiene ningún tipo de repercusión particular, sobre todo porque te va a implicar un desarrollo y un cuidado especial de esa parte, y yo tendría a decir que no solamente no se va a afectar negativamente, sino que se va a afectar muy positivamente. Afecta positivamente, claro. Y también depende de la persona que la guíe, obviamente. Si es un Como todo. maestro, como en todo, si es realmente un maestro que tiene que hacer un seguimiento justo y bueno en todo sentido, en el repertorio, en todo, porque Como si con le todo. da cosas imposibles y cosas así, que le puede arruinar la voz, como ha pasado a muchos alumnos, ¿verdad? Que Mito urbano. tampoco arruinar, pero Mito bueno, urbano. dice, sí. No, no, las voces se arruinan cuando cantan mal 10 funciones al mes durante 5 años. Si no, es muy difícil. Son fuertes las cuerdas vocales, son músculos pequeños pero muy resistentes. Y sobre todo, el cuerpo tiene todo un sistema de autocuidado de las cuerdas vocales que es bastante eficiente. Es difícil romperlas, digamos así. Romper las Obviamente cuerdas. todos los maestros de canto van ahí y le dicen al alumno que si no se cuida se le van a romper y no va a poder cantar nunca más. Pero la verdad es que como alumno es dificilísimo generarte una lesión en las cuerdas vocales. O Es sea, muy yo difícil. conozco un montón tengo un montón de amigos que fueron durante 2 años a clase con algún maestro y salían siempre afónicos de la clase y nunca tuvieron un nódulo. Mm, Por lo tanto, tampoco claro, lo que es pasa es algo. que y también hay muchos cantantes profesionales. Hay una famosa cantante francesa que se acaba de retirar, por cierto,
y que sufrió como 5 o 6 operaciones de nódulos vocales. Mm, Y estaba callado durante un mes y después seguía cantando. No pasaba nada de particularmente malo. Obviamente había algo en su técnica, por más excelente cantante que fuera, que no funcionaba del todo bien, pero no pareció importarle demasiado. y continuó. Claro, claro. Sí, es un tema recurrente, pero la verdad es que me parece bastante mítico. Bueno, importante aclarar un poco eso. Pero bueno, es importante decirle realmente, mira, ha pasado ahorita una hora y media, realmente muy, muy, muy rápido, pero lo que es importante decirles que nuestra idea, y ya hemos hablado con el maestro Sebastián, es de alguna manera vincular y oficializar el curso o un curso de canto solístico con nosotros, con el maestro, ver que de alguna manera que primero de esta modalidad, pero también de la modalidad de poder llegar, estar presente, tener un seguimiento. O sea, es ese uno de los puntos y creo que es importante el día de hoy porque puede ser un trampolín, un principio para algo que puede ser muy importante, no solo para alguno de ustedes que tal vez lo podrá hacer, sino también para el país, porque es importante saber, jóvenes, que en el país, como el curso de dirección de orquesta que no existe en todo Honduras y en este momento ya hay algunos que son los pioneros que están comenzando, que bueno, van a tener estudio, como el mismo taller de liutería que no existe en el país y ahora ya se está comenzando, no obstante, ahorita con lo de la epidemia y todo lo que sabemos perfectamente, pero el proyecto ya está. Uno de los puntos importantes es eso, es la escuela de canto Exactamente. lírico acá y realmente estamos con muchas, muchas, muchas ganas de poder partir como un pequeño trampolín nuevo a algo que pueda surgir muy positivo también para ustedes, que eso creo Y que es es importante. importante entender, por ejemplo, de los que están conectados, ¿a quién le resultaría interesante seguir un estudio formal de canto? No la. Digamos, así como que puede ser paralelo a un instrumento, porque no tiene ningún problema, digamos. No es que si yo estudio canto, no estudio piano. Eh, es importante entender si hay interés. Yo creo que Claro. sí, ¿eh? Pero Sí, seguro, seguro, creo que las seguro. timideces Hay los juegan en jóvenes, contra. claro, hay jóvenes acá que sí, que les gusta mucho. En primer lugar, nosotros tenemos la materia de coro y hemos hecho bastantes cosas y hay muchos de ellos que han hecho concursos para poder cantar como solistas. Hemos hecho, por ejemplo, el Libiamo, el Brindisi de la Traviata y algunos han hecho y estaban probando. Y bueno, hemos hecho bastante repertorio en los cuales hay muchos que me dijeron personalmente el interés. Tal vez no al 100% y de abandonar todo para hacer el canto, pero al menos para darle una importancia importante para el canto y seguir y bueno, que alguno de ellos tal vez después pueda volverse profesional en el canto. Entonces sí, hay mucho más de uno. O sea, puedo decir que hay unos entre 5 a 10 jóvenes que seguramente les interesa. Casi metería las manos al fuego por lo que estoy diciendo. No sé si, me parece que es así, porque he escuchado y Bueno, he escuchado el talento, los conozco muchos de ellos y hay muchos que tienen un interés de poder realmente profundizar el estudio del canto. Que es lo que hemos dicho, es el primer instrumento y muchos realmente conociendo, porque tampoco se conoce mucho acá, pero conociendo ya con el internet, viendo los grandes cantantes, hemos tenido unas charlas hace poco con grandes cantantes, tipo Jessica Pratt, sí, Marina eso vi, eso vi. Rebeca, Rico Folger, bueno, hay gente que está cantando muy bien, que está haciendo, y que seguramente ha sido y es de inspiración para algunos de los alumnos. Entonces creo que eso es importante. Y ahorita tenerte acá con nosotros creo que es súper positivo y es un sueño prácticamente dicho en voz alta que nos encantaría realmente que también, como muchos de ellos y han demostrado, han salido o están brillando en su instrumento, están trabajando muy bien como instrumentistas con lo que están haciendo, también sería, imagínense, muy interesante que alguno de ellos también sea cantante y lo haga seriamente. Y después tenga la oportunidad de irse a algún país en Europa, ir a Milán, y continuar con el canto. O sea, Y imagínense. después volver a Honduras para hacer escuela.
Y volver y tal vez hacer grandes conciertos. Claro, claro, ese es un punto creo sumamente positivo, que A ver, más de uno la piensa así. desde el punto de vista laboral, el canto ofrece muchas oportunidades. Además, claro. Y esto hay que tenerlo siempre claro. Diría que muy, muy similar a los grandes instrumentos. O quizás más. Pero las voces latinoamericanas se aprecian mucho internacionalmente. Y sobre todo en Centroamérica hay grandes voces. Lo que pasa es que lo que falta es lo que tú dices, falta escuela. Sí. Pero yo creo que por el solo hecho de interesarse y de estudiar algunos años, la entrada a un conservatorio en Italia o en Alemania o en los países europeos está casi asegurada. Sí. Es muy posible, muy probable. Y además, cosas que uno no sabe. En Estados Unidos estudiar en un conservatorio vale $15.000 por año. En Italia vale 1.000. Hasta menos, depende si uno tiene la Menos cosa depende de así. si no tienen bajos ingresos. Sí, Por lo tanto, es muy fácil, incluso desde el punto de vista económico, sí, estudiar en Europa. Uno desde allá lo mira como una cosa muy lejana, pero la verdad es que hoy en día tomarse un avión, sí, requiere obviamente un poco de esfuerzo y un poco de ahorro y todo lo demás. Pero tomarse un avión, venir a hacer una audición y quedar admitido y pagar una matrícula de 700, 800, 900 o 1.000 euros por año es muy factible. que lo que uno recibe realmente no hay comparación por lo que uno paga. Exactamente, No hay exactamente. comparación, sí. Y por lo tanto, yo creo que digamos, incluso desde el punto de vista de la planificación de la carrera, es una buena opción. Es una buena opción. Mm. Y estar con las personas justas. Por ejemplo, yo digo, hago un ejemplo, digamos, en el caso, tú eres una persona que ya está conocida en el campo laboral, en el campo también docente, de cierta manera, o sea, Sí, en el sentido, tú conoces muchas personas del conservatorio, o sea, de alguna manera, imagínate, digo, hipotéticamente, alguno de los alumnos que diga, bueno, sí, o sea, que tú dices, sí, este alumno está así, está así, él sabe hacer bien eso, o sea, pueden tomar también no solo la audición de los alumnos, sino también el punto de vista tuyo, porque ya te conoces, es una recomendación. Entonces, una cosa puede llevar a otra. Eso es muy, muy interesante y muy importante Yo también. desde Chile, sobre todo, ya he traído a varios chicos a estudiar en los conservatorios italianos. Tengo un chico Claro, estudiando en Pesaro, tengo una chica estudiando aquí en Milán y tengo otro chico estudiando en Bolonia. claro, claro. Ve, sí, sí, Eh, sí, sí. Y eh, los sigues, como están tan lejos, los puedes seguir también por medio no, no, de internet y todo, ¿no? eventualmente ellos, no, esos son chicos que estudiaron en mi masterclass cuando yo cuando estuve allá, no sé qué, y que eventualmente me pidieron ayuda y, digamos, se estudió un poco más en su momento, se afinó un repertorio, se exploraron las posibilidades de entrar a los distintos conservatorios y después cada uno siguió su propio curso, digamos. Hicieron sus audiciones, consiguieron entrar a algunos conservatorios y otros no, pero siempre uno encuentra una posibilidad de hacerlo, de todas formas, y nada, y continuaron sus estudios. Y Claro, ahí depende de cada uno, de cómo se la rebusque. de ahí depende, claro, claro que sí. Como todo en la vida. Marco Cáceres, él quería hacer estamos en la última ronda de las preguntas. Adelante. Pues, buenas, maestro. Hola, Pues, Marco. hola, maestro. Quería saber cuál fue su mayor reto a través de la carrera. ¿Cuál fue El mayor reto Su mayor reto a través de la carrera. a través de Ah, la carrera. Ah, ya, ya. a ver, retos puntuales hubo muchos. Cuando yo debuté AIDA, me llamaron. No, fue peor cuando debuté Ballo in Maschera. Ballo in Maschera es una ópera muy larga para el tenor, canta muchísimo. Y me llaman un día jueves y un director de un teatro que yo conocí acá y me dice, Sebastián, ¿tú cantas Ballo in Maschera?
Sí, Ni. ahora, sí, sí, y no era verdad, obviamente. Ah, bueno, ahora te van a llamar. Me llama minutos después una empresaria española desesperada, que se les había enfermado el tenor y que necesitaban, y que me dijo el maestro que usted canta Balo y Máscara. Sí, bueno, era jueves. Bueno, la función es el domingo, o sea que lo queremos mañana acá. Ay, ay, ay. Y a estudiar todo el tiempo de 3 días, pero salió bastante bien. Ese fue uno de los... Pero eso fue un riesgo, porque Claro. siempre, digamos, lo ideal es madurar bien los roles, estudiárselos bien, durante un año, durante 6 meses, y después ir a... Pero la verdad es que en este mundo, como en todos, las oportunidades de trabajo a veces salen así, sin esperarlo. Y hay que estar Hay preparado que como sea. agarrarlo y hay que ser arrojado y bueno, y en ese momento lo fui. Y a mí ese tipo de cosas, en general, por suerte, me han salido bastante bien, pero es un riesgo. Claro, claro, claro. Bueno, y la última pregunta, Daniela, que dice que prácticamente ella quería saber que si usted sabe sobre becas para poder estudiar en Europa, qué tipos de requisitos para estudiar afuera, más o menos qué cosas les puede aconsejar, que hay algunos. A ver, existen becas nacionales, yo no sé qué habrá en Honduras. Sí. Hay Eh, convenios entre gobiernos, sí, yo sé. ok, La eso lo embajada tiene que ver italiana o alianza francesa que los mandan allá, exactamente, o el Goethe Institut de Alemania, el Dante exactamente. Alighieri de Italia, lo sé que están haciendo eso y les dan unas becas, Exactamente. sí. Pero, a ver, la verdad es que desde el punto de vista económico, lo que decíamos antes, es tan accesible que se necesita muy poco, porque, a ver, sí, quizás venir, el pasaje y todo lo demás, pero después uno acá, uno se encuentra un trabajito Eso y es se importante mantiene, decirles. O sea y que se los mantiene. estudiantes en Europa no son como se dice, van a estudiar y estudian y punto y basta. El estudiante, todos trabajan. Todos Claro, trabajan medio tiempo en cualquier cosa, vendiendo en una tienda, siendo meseros. Yo lo hice, exactamente. todos lo hemos hecho, todos, Todo lo todos. hemos hecho. Yo trabajé Para como poder barman. vivir, para poder pagarse el dormitorio, el alquiler, para poder, o sea, Exactamente. sí, es muy importante Y que con sepan eso. O y sea, con hay mucho un sacrificio, pero la pero no recompensa es importa, pero maravillosa. tú cuando sos joven te va todo bien. Claro, ¿Cuántas veces no tuve dinero para pagar el arriendo? Le tuve que pedir prestado a mis amigos. claro. Pero así funciona. Por lo tanto, sí, o sea, es importante lo de las becas, postular, tratar de conseguirlas y todo lo demás. Pero tampoco hay que pensar que es la única forma de venir acá. Sí, Además, para los latinoamericanos, los gobiernos europeos son muy permisivos con el tema de los permisos de residencia. sí. No te hacen lío nadie. Si tú vienes aquí y te hacen una audición y te admite un conservatorio, vas a la embajada de tu país y Listo. te dan automáticamente el permiso de residencia. Visa de 5 años, 4 años, todo el No te estudio que duran uno lo que está quieras. y se llega con todo. Sí, 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 sí. Y después cuando estás acá, te conseguís otra visa más. Eh, Ricardo Núñez, Ricardo, apague su baja la micrófono, por música. favor, va que termine de bailar. Ricardo Ricardo, saca el Núñez. reggaetón. Sí, sí, estamos hablando de ópera, no No, podemos hablar de reggaetón si quieres. no, pero Este, no pero bueno, del premio para al la mejor pregunta compositor. específica, sí, traten de conseguirse becas y todo lo demás, pero si no las consiguen, agarran la maleta y se vienen igual, no pasa nada. Todos lo hemos hecho así. Lo Sí, que pasa que, claro, los que sobrevivimos somos los que tuvimos en su momento un poco más de ganas, simplemente. exacto, eso es muy, muy positivo. Si se trata todo de tener ganas. Sí, sí. Que cualquier cosa no es imposible para el ser humano. Todo lo que Es, uno se es propone. Pero más allá de la cosa filosófica, esto de estudiar en los conservatorios europeos es de las cosas fáciles.
Sí, 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 Y sí. no hay que creer que tengan el gran nivel y que uno eventualmente no va a entrar. Hay conservatorio que tiene más personas para poder hacer los exámenes de admisión y obviamente es eso, digamos, pero Sí, pero es una esas las lotería, cosas. es como Pero es todo, una es una lotería. lotería. Sí, 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 sí. No, Si no es tuvieras, que, si tuvieras los alumnos, por ejemplo, que vienen de Oriente a, a postular a los conservatorios italianos, y la mitad de ellos entran, y no deberían, pero entran igual. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque están los cupos. Dos, porque eventualmente los profesores saben que el alumno cuando llega no tiene que ser Pavarotti. Si está postulando a ser alumno, no está postulando a ser solista de la Ópera de París. claro, Por lo tanto, el alumno que viene tiene que tener nivel de alumno. Tiene que tener una linda voz, tiene que ser entonado y tiene que más o menos tener conceptos musicales. El resto se lo tiene que enseñar al conservatorio. Por lo tanto, no es que acá uno tenga que venir ya sabiendo todo. claro. Sí. Y yo creo que los docentes y las instituciones tienen muy clara esa parte. Y por lo tanto no exigen un altísimo nivel. Sí, 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 sí. Quizás en los instrumentos es distinto. Sí, porque no, es que son los cupos, por decir, no, no es por nada, pero por ejemplo, entrar al Conservatorio de Milán en dirección de orquesta, hay, ¿cuántos? 8 cupos, 7 cupos cada año o 5, y entran y llegan a veces hasta 30, 40, y obviamente eligen a los mejores, punto. O sea, no es que eligen a Claro. todos. Es eso, los cupos, y lo mismo en Roma o lo mismo en Alemania, pero es una lotería. O sea, hay mucha gente No, que pero hace, seguramente si tú quieres estudiar violín claro, en el Conservatorio de Roma, cuando tú llegas, en la audición, hay 200 que parecen Paganini. claro, En el canto no. En el canto no hay 200 Pavarottis haciendo la audición. Digamos, es muy distinto, además porque tradicionalmente el canto se empieza a estudiar más tarde. claro. Digamos, nosotros estamos hablando de empezar a estudiar a los 14 o a los 15 o a los 17, y los niños que estudian instrumento, la mayoría de ellos empiezan a los 7, 8, 6, Hasta 4 años, sí, 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 hasta sí. 4. Los violines esos chiquitos. O sea, estamos hablando de carreras que tienen tiempos de desarrollo distintos. Claro, 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 claro. Eso, por lo tanto, nadie se desaliente de que es muy difícil. Si quieren estudiar canto, si tienen de verdad ganas, lo van a poder hacer sin ningún problema. En conservatorios de muy alto nivel con docentes increíbles. También Con puede pasar. todo lindo, todo Sí, lindo. sí, sí, sí. Después, cuando tengan que buscar trabajo, es otro tema, pero hasta el momento de salir del conservatorio es todo lindo. Es todo lindo. Mira, aquí hay un alumno también de violonchelo que quiere hacer una pregunta. Andrés Medina está pidiendo. ¿Dónde está? Sí, hola. Bueno, Eso. lo que quería preguntar era que, bueno, yo tengo varios amigos que tienen problemas en los bronquios o son asmáticos. Y pues me preguntan a mí, como yo estudio música, cómo controlar la respiración para que ellos no se cansen o si son aptos para cantar, porque pues, yo no les puedo decir que no canten porque si les gusta cantar. No, claro. No debería tener una gran relación el tema bronquial con el canto en sí. Obviamente, si uno canta en un modo en el cual hace más esfuerzo en la musculatura, sobre todo de la laringe o de la tráquea, eso, y uno es asmático o tiene permanentes bronquitis o ese tipo de cosas, eventualmente va a ser más fácil que uno se enferme o que uno se irrite o que la musculatura se inflame, pero no tiene directa relación una cosa con la otra en realidad. Es simplemente más propensión a. Yo creo que uno tiene que darse cuenta hasta dónde uno hace esfuerzo para cantar. Cantar debería, porque esto es muy teórico,
debería representar la misma cantidad de esfuerzo que hablar. Debería. Por lo tanto, esa es la medida con la cual uno debe decidir si está haciendo demasiado esfuerzo o no. Si yo hablo, no sé, una canción dura 5 minutos. Si yo hablo seguido durante 5 minutos, ¿cuánto me canso? Esto como en el hospital. ¿Cuánto le duele la cabeza? 4. Esto es lo mismo. ¿Cuánto se cansa en hablar durante 5 minutos seguidos? 6. Muy bien. Y si cantas lo mismo, ¿cuánto te cansas? Si te cansas 9, quiere decir que estás cantando mal. Si te cansas 6, está bien. Existe la posibilidad muy cierta de cansarse 4, porque cantar podría perfectamente ser menos cansador que hablar. Por toda una serie de cómo se utilizan la musculatura y demás. Pero lo máximo que te puedes cansar es lo mismo que hablando. Por lo tanto, ahí está la medida para tus amigos de si hacen mal, si hacen excesivo esfuerzo cantando. Claro. Y yo creo que la respuesta es bastante unánime. La gente normalmente se cansa mucho más cantando que hablando. Y ahí está el tema de la técnica vocal. Claro, 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 claro. Muchas gracias, maestro. Perfecto. Bueno, maestro Sebastián, realmente un placer. Nos hemos pasado ahorita un poco de tiempo, pero creo que ha sido interesante e importante. Es importante decirles que nosotros nos vamos a poner de acuerdo para hacer otros encuentros y realmente poder que esto se vuelva prácticamente algo para comenzar un camino más continuativo, para comenzar un camino, al menos al principio de esta manera, que seguramente ya vamos a estar verificando quién es y todo, y después obviamente el hecho que nos gustaría ya tener también aquí con nosotros, que los conozcas en persona y que tengamos, que realmente sería un placer para todos nosotros. Sí, y es importante ahora, yo sé que están todos tímidos, de que, ay, no sé qué, estamos también todos en clase, y por lo tanto, el que tiene ganas de participar y quien no tiene ganas, quien está escuchando el reggaetón, y está muy bien. Ricardo. Este es el momento de decir, Maestro Montes, yo quiero. Y que diga, claro. Y que diga. Y un mensaje también para quien está conectado y es externo. Claro. Pida, pregunte, interésese. Porque si no, si uno no empuja el carro no agarra velocidad solo. Y yo creo que es genial que ustedes hayan, con la Escuela Victoriano López, Daniel, generado esta instancia. Te agradezco mucho. Pero a los chicos les digo, el maestro y la escuela les está abriendo una puerta. Tienen ustedes que decidir de dar el paso y atravesarla. Porque llega un momento que uno es grande y tiene que realmente decir lo que uno quiere. Y decidir lo que uno quiere. Claro. Sí, sí. A ver, no son grandes decisiones. No es que si yo decido estudiar hoy, tomé esta decisión para toda mi vida y no puedo cambiar. Me puede gustar, no me puede gustar, me puede ir bien, me puede ir mal, pero por lo menos tratar, si uno realmente tiene ganas. Pero he probado, o sea, realmente esa frase que siempre me decían, es mejor morir diciendo, me fue como me fue, pero he probado, a decir, uy, y si hubiera hecho, y realmente si hubiera, y quedarse con ese pensamiento que, ¿cómo hubiera sido mi vida si hubiera aprovechado esa oportunidad o esa otra? Sí, eso es importante que lo sepan los jóvenes. Eso. Bueno, maestro Sebastián, realmente un placer, muchas gracias y estamos muy contentos que también está aquí su familia con nosotros visitándonos. Es un placer y bienvenidos también cuando quieran aquí a Honduras, a San Pedro Sula, un maravilloso país, una bellísima ciudad. Tenemos el Caribe a media hora de acá. Increíble todo el año. Es la razón principal por la cual hay que hacer clases. Se come muy bien, tenemos uno de los platos principales hondureños.
Mire que La yo como mucho. la sopa de caracol, que creo que es lo mejor que puede tener este país. Hay otro que se llama la baleada, que es una especie de crepe, Ya tuve experiencia. crepe hondureña con frijoles y todo eso. Es una maravilla la comida y todo. Bueno, los esperamos a todos. Bienvenidos, de verdad. Muchas gracias, Ok. Daniel. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludos a todos los chicos y espero ver a algunos de ustedes Eso. Sí, eventualmente. exacto, lo que quería saber, si alguno si quisiera comunicar también contigo, tienes Facebook, Facebook y todo, Sebastián Ferrada y Instagram. todo, y escríbanles también y vamos a organizar también un encuentro próximo, Dale, seguramente. genial. Saludos a todos. Bueno, Muchas gracias por esta comunicación. gracias a todos, gracias, maestro Sebastián. Hasta luego, toda la Gracias. familia. Hasta luego. Gracias. Buenas.